Chicos, ya te presenten. ¿Quiénes presentan? Buenas noches. Ya, buenas Empiecen, por noches, favor. doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de las vacunas. Pásale, por favor. Ya, a manera de introducción y hablando un poquito de la historia, debemos saber que la primera vacuna fue descubierta por el médico inglés Edward Jenner en 1798. Este descubrió que al utilizar el virus de la viruela de las vacas en los humanos, estos iban a quedar inmunizados frente a la viruela humana. Entonces es por eso que el término vacuna proviene del latín vaccinus, que es procediente o relativo a las vacas. Pásale, por favor. Ya, hablando de inmunidad, sabemos que se divide en innata y adaptativa, y la inmunidad adaptativa es la que es capaz de reconocer y eliminar de manera selectiva los microorganismos y las moléculas extrañas específicas. Esta inmunidad puede ser por dos mecanismos, inmunidad activa y la pasiva, y esta a su vez puede ser de forma natural o artificial. En el caso de la activa natural, esta es producida por la infección, la activa artificial es producida por la vacunación, la activa natural es de madre a hijo, la pasiva artificial se da por la transferencia de los anticuerpos. Pero a continuación ya les voy a explicar un poco más de estas. Pásale, por favor. Ya, entonces la inmunización activa ocurre con la exposición de un individuo no inmunizado a un agente patógeno, y el sistema inmunológico de este individuo va a comenzar a desarrollar la inmunidad de este agente. Esta inmunización activa normalmente produce inmunidad a largo plazo debido a la estimulación del sistema inmunitario del individuo, lo que no ocurre con la pasiva, porque en la inmunización pasiva ocurre con la transferencia de anticuerpos preformados a un individuo no inmunizado. Entonces, este individuo desarrolla la inmunidad temporal a un organismo o toxina en particular debido a la presencia de estos anticuerpos que están preformados. Y una vez que estos anticuerpos preformados ya hayan sido destruidos, el individuo ya no tendrá la inmunidad de este microorganismo o toxina, es decir, no tiene memoria inmunológica. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la inmunidad natural activa, esta se obtiene por los propios mecanismos del individuo. Por ejemplo, la exposición a una gripe, luego el cuerpo va a comenzar el proceso de desarrollar inmunidad a largo plazo contra el virus de la influenza. Tenemos la inmunidad activa, vacunación, muertos o atenuados, Se está entrecortando, no se escuchó. específicos que desencadenan la respuesta inmune. Repite, por Perdón. favor, porque no se escucha. Está Ya. entrecortado. Ya, entonces la inmunidad artificial activa es la vacunación, que esta consiste en la introducción de los gérmenes muertos o atenuados, que son incapaces de desarrollar la enfermedad, pero que son portadores de los antígenos específicos que van a desencadenar la respuesta inmune y van a conferir la memoria inmunológica al organismo. Tenemos también la inmunidad natural pasiva, que un claro ejemplo de esto es el paso de los anticuerpos maternos al feto a través de la placenta, y el paso de estos anticuerpos maternos al bebé también a través del calostro y la leche. Tenemos la inmunidad artificial pasiva, que un ejemplo aquí sería la administración de inmunoglobulina humana combinado con antiveneno, que estas gamma globulinas y los antivenenos a una enfermedad o un veneno en particular. Pásale, por favor. Ya, entonces, ¿qué es una vacuna? La vacuna es un producto biológico que se puede utilizar para inducir de forma segura una respuesta inmunitaria que va a conferir protección frente a las infecciones o enfermedades en la exposición posterior a un patógeno. Y para lograr esto, la vacuna debe contener antígenos que se deriven del patógeno o se produzcan sintéticamente para representar los componentes del patógeno. Pásale, por favor.
Ya, ¿cuál es el impacto de la vacunación en enfermedades en el Reino Unido? Como sabemos, las vacunas han transformado la salud pública y particularmente esto se ha hecho a partir de programas nacionales de inmunización que se han establecido por primera vez en la década de 1960. Gracias a esta inmunización por medio de la vacunación se ha logrado erradicar enfermedades que anteriormente eran responsables de la mayoría de las muertes infantiles. Es decir, que la introducción de las vacunas contra enfermedades infecciosas como la difteria, que esta se introdujo en 1940, como la vacuna del meningococo capsular del grupo C, que esta se introdujo en 1999. Dale un clic, porfa. Ya, o la vacuna del polio que se introdujo en 1956, la vacuna de la hemófilo de influenzae de tipo B que se introdujo en 1992. Dale otro clic, porfa. Y la del sarampión que se introdujo en 1968 y la de la tosferina que se introdujo en 1950 han conducido a una marcada disminución de su incidencia. Y de hecho, la Organización Mundial de Salud estima que los actuales programas de inmunización salvan de 2 a 3 millones de vidas cada año, lo que contribuye en la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años en todo el mundo. Pásale, porfa. Ya, sin embargo, hoy en día existe la necesidad de mejorar esta comprensión de la base inmunológica de la vacunación y de desarrollar vacunas contra patógenos difíciles de atacar, como es el Mycobacterium tuberculosis, que es el que causa la tuberculosis, como patógenos antigénicamente variables, como es el virus del papiloma humano, y también para controlar brotes o amenazas que amenazan la seguridad sanitaria mundial, como es el caso de ahorita de la pandemia del COVID-19. Y también se busca describir el cómo reactivar las respuestas inmunitarias del sistema inmunitario que envejece para proteger a la población de adultos mayores contra estas enfermedades infecciosas. Pásale, por favor. Ya, ahora hablando de la respuesta inmunitaria, este gráfico es la representación de una respuesta inmune después de la inmunización con un antígeno proteico convencional. Entonces, la vacuna se va a inyectar en el músculo de las células dendríticas que van a captar el antígeno de la proteína que se va a activar a través de los receptores del reconocimiento de patrones mediante las señales de peligro en el adyuvante y luego se va a transportar al ganglio linfático de drenaje. Aquí la presentación del péptido del antígeno proteico de la vacuna por parte de las moléculas de MHC en la célula dendrítica va a activar a las células T a través del receptor de las células T. En combinación con la señalización y a través del receptor de las células B, las células T van a impulsar el desarrollo de las células B en el ganglio linfático. Y aquí el desarrollo de las células B, dependiente de las células B, va a dar como resultado la maduración de la respuesta de anticuerpos para así aumentar la afinidad de los anticuerpos e inducir los diferentes isotipos de anticuerpos. Las células de vida corta que secretan activamente los anticuerpos específicos para la proteína de la vacuna, produce un rápido aumento en los niveles de los anticuerpos séricos durante las próximas 2 semanas. Y también van a producir células B de memoria que van a mediar la memoria inmunitaria. Entonces, las células plasmáticas de larga vida, que estas pueden continuar produciendo anticuerpos durante décadas, van a viajar para residir en los nichos de la médula ósea. Entonces, las células T de memoria pueden proliferar rápidamente cuando se encuentran con un patógeno y las células T efectoras son importantes para la eliminación de las células infectadas. Pásale, por favor. Ya, en estados de inmunodeficiencia, en cambio, las personas que tienen algunos defectos inmunológicos conocidos en los anticuerpos o componentes inmunitarios asociados, están asociados especialmente porque son susceptibles a la infección
por determinados patógenos, lo que puede proporcionar información o características de los anticuerpos necesarios para que haya la protección frente a un patógeno en particular. Por ejemplo, las personas con deficiencias en el sistema del complemento son particularmente susceptibles a la enfermedad meningocócica causada por la infección de la Neisseria meningitis, porque el control de esta infección depende de la destrucción de las bacterias mediadas por el complemento, por lo que los anticuerpos de la inmunoglobulina G se dirigen al complemento, a la superficie bacteriana. Y otro ejemplo es que las personas con deficiencia de los anticuerpos son susceptibles al virus de la varicela zoster, que causa la varicela, y otras infecciones virales, pero una vez que estas son infectadas, se puede controlar la enfermedad de la misma manera que una persona inmunocompetente, siempre y cuando tengan una respuesta normal de parte de las células T. Pásale, por favor. Ahora, las vacunas necesitan la ayuda de las células T, porque aunque la mayor evidencia menciona que los anticuerpos son mediadores claves de la inmunidad esterilizante inducida por la vacunación, la mayoría de las vacunas también inducen respuestas a las células T. El papel de las células T no está bien diferenciado, pero sí su función, que es ayudar al desarrollo de las células B y la producción de los anticuerpos en los ganglios linfáticos. Entonces, en estudios de los individuos con inmunodeficiencia hereditaria o adquirida, es claro que mientras que la deficiencia de anticuerpos aumenta la susceptibilidad a la infección, la deficiencia de las células T hace que no se pueda controlar un patógeno después de la infección. Por ejemplo, en la deficiencia de las células T, da como resultado la infección del virus de la varicela zoster incontrolada y también mortal. Mientras que las personas con deficiencia de anticuerpos desarrollan fácilmente la infección, pero se recuperan de la misma manera que una persona inmunocompetente. En otras palabras, la evidencia nos indica que los anticuerpos tienen un papel principal en la prevención de la infección con ayuda de las células T helper, mientras que las células T citotóxicas son necesarias para controlar y eliminar la infección establecida. Pásale, por favor. Y ahora vamos a hablar de los tipos de vacunas. Pásale, por favor. Ya, primero tenemos las vacunas vivas atenuadas. Estas se pueden producir de diferentes maneras. Algunos métodos y que se usan más es el de pasar el virus que provoca la enfermedad a través de una serie de cultivos celulares o embriones de animales. El más usado mencionaba que eran los embriones de pollo. Entonces, con cada pasada el virus va a mejorar su replicación en las células del pollo, pero va a perder la capacidad de replicarse en una célula humana. Entonces, con el tiempo, este virus atenuado va a ir perdiendo la capacidad de replicarse correctamente en las células humanas hasta que finalmente podamos utilizarlo en una vacuna. Entonces, cuando este virus de la vacuna ya resultante ya se le aplica al humano, no va a poder replicarse lo suficiente como para provocar la enfermedad, pero sí va a provocar la respuesta inmunológica que puede proteger contra infecciones futuras. Aquí estas vacunas, las enfermedades que previene es el sarampión, la varicela zoster, las paperas, la fiebre amarilla, la rubiola, la poliomielitis, la tuberculosis, el rotavirus, la fiebre tifoidea y encefalitis japonesa. Tenemos en segundo lugar las vacunas muertas o inactivas. Estas vacunas se producen inactivando un patógeno y normalmente esto puede ser mediante el calor o productos químicos como el formaldehído que van a destruir la capacidad del patógeno para replicarse, pero van a mantenerlo intacto para que el sistema inmune lo pueda reconocer. Entonces, como estos patógenos muertos o inactivos no van a poder replicarse, no van a poder provocar enfermedades. Sin embargo, van a brindar esta protección por un tiempo más breve que las vacunas vivas. Y también estas van a requerir para crear la inmunidad a largo plazo.
Aquí las enfermedades que previenen estas son la tosferina, la influenza, la rabia, la hepatitis A, el cólera y la encefalitis japonesa. Tenemos las vacunas toxoides. Estas hay que saber que algunas enfermedades bacterianas no son provocadas directamente por una bacteria, sino por una toxina que produce la bacteria. Entonces, las inmunizaciones para este tipo de patógenos se pueden obtener inactivando la toxina que provoca los síntomas de la enfermedad y mediante un tratamiento con una sustancia química como el formaldehído o empleando calor se lo puede realizar. Entonces, estas son similares a las vacunas muertas, solo que esta se resalta que el hecho de que contienen una toxina inactiva y no una forma inactiva de la bacteria. Esta, en cambio, previene las enfermedades, la difteria y el tétanos. Tenemos las vacunas de las subunidades, que estas utilizan partes específicas del germen, como una proteína, un azúcar o una cápsula, y dado que las vacunas estas vacunas solo utilizan partes específicas del germen, entonces van a ofrecer una respuesta inmunitaria muy fuerte dirigida solamente a una parte clave de este gen. La única limitación también es que esta va a necesitar vacunas de refuerzo para que haya una protección continua contra las enfermedades. Estas van a prevenir la tosferina, la hepatitis B, el meningococo, el neumococo, la influenza y la fiebre tifoidea. Tenemos las partículas similares a virus, que estas son estructuras derivadas de un virus formadas por una o más moléculas diferentes, con la capacidad de autoensamblarse y imitando la forma y el tamaño de una partícula de un virus, pero no va a tener el material genético, por esto es que no van a ser capaces de infectar a la célula huésped. Estas van a ser altamente inmunogénicas y pueden provocar respuestas inmunitarias mediadas tanto por los anticuerpos como por las células. Entonces, las enfermedades que previene esto es el virus del papiloma humano. Dale un clic, porfa. Ya, tenemos otras que son las vesículas de membrana externa y estas se liberan espontáneamente durante el crecimiento de muchas bacterias gram negativas. Estas presentan una variedad de antígenos de superficie y tienen propiedades naturales como la inmunogenicidad, la autoadyuvación y la absorción de las células inmunitarias que lo hacen importantes para la aplicación como vacunas contra bacterias patógenas, en particular es sobre la Neisseria meningitis y las enfermedades que previene es el meningococo del grupo B. Tenemos las bacterias de conjugados de proteínas de polisacáridos, que estas consisten en polisacáridos generalmente de la capa superficial de las bacterias que van a estar unidos a proteínas portadoras. Entonces la combinación de estos polisacáridos y de la proteína portadora van a inducir a una respuesta inmunitaria contra las bacterias que van a exhibir al polisacárido contenido en la vacuna en su superficie y así previniendo la enfermedad. Las enfermedades que previene es el Haemophilus de influenza de tipo B, el neumococo, el meningococo y la fiebre tifoidea. Tenemos las vacunas que son basadas en vectores víricos y estas para diseñar este tipo de vacunas se utiliza un virus inocuo para transportar fragmentos específicos, en este caso las proteínas del agente patógeno de interés, buscan fragmentos específicos del agente de interés, va a insertar un virus inocuo y una vez hecho esto, el virus inocuo va a servir como un vector para introducir esta proteína al organismo. Entonces, posteriormente, la proteína va a inducir a una respuesta inmunitaria. Este tipo de vacuna previene lo que es el ébola. Tenemos las vacunas de ácido nucleico, que en estas se utiliza la secuencia de material genético que proporciona las instrucciones para fabricar
proteínas específicas y no a toda la gente. Entonces, por medio de las vacunas de ácido nucleico, un conjugado específico de las instrucciones se va a insertar en nuestras células, ya sea en forma de ADN o ARN mensajero, con el fin de que éstas fabriquen una proteína específica que deseamos que el sistema inmunitario reconozca y contra la que queremos que induzca una respuesta. Este caso previene enfermedades como el SARS-CoV-2. Finalmente, estas dos últimas, los vectores de vacunas bacterianas tienen la ventaja sobre los vectores virales en que estos tienen una capacidad de expresar mayor cantidad de antígenos en diferentes formas, pero actualmente no se utilizan vacunas bacteriadas recombinantes. Especies como la Salmonella y la Escherichia coli no se están desarrollando como vectores de vacunas. Y las vacunas hechas de antígeno y células presentadoras de antígeno, estas dos últimas, o sea, aún no se ha visto que prevengan enfermedades porque aún siguen en experimentación. Pásale, porfa. De las vacunas que mencionaron, a ver, para el público, las que se ponen en el Ecuador, ¿de qué tipo son? De todas las que dijo su compañera. Veamos si el público interacciona. Vamos, están conectados. Veamos, eso es. Ahí nos dicen solo de ácido nucleico. ¿Qué tipo de vacunas que las que se ponen en Ecuador son de ácido nucleico? De los 44 que están conectados, tomarán lista a los representantes, por favor. Necesito la asistencia siempre que me den al final de todas las clases una sumatoria. Y se supone que deberían saber, o sea, ya están en séptimo semestre, vacunas del COVID, en fármaco, yo no sé dónde deberían. ¿Qué vacuna se pone aquí? Se ponen Pfizer, AstraZeneca, Sinovac. Bueno, CanSino también creo que llegó. ¿Qué tipo de vacunas es cada una de estas? ¿Alguien quiere ganarse un puntito? Doc, por ejemplo, las Johnson Johnson es vector viral La y de Johnson no tenemos aquí en el Ecuador. esta no la tenemos aquí, Doc. Pero la Pfizer es de ARN mensajero. ARN mensajero. ¿Cuál sería de las que está ahí entonces? ¿Mm? ¿Alguien más que quiera participar? No, nadie. Bueno, que conste, son preguntas que les permitiría, son sencillas, que ya deberían saber. Esto se hablaba al menos cuando estaba en el COVID, vacunas, todo el mundo sabía esto con los esquemas que se mandaban en grupo, digamos. El grupo igual va a Doc, tal explicar vez no esto, así serían de que, vector viral. ¿cuál? En este caso igual no podría ser como que la de Pfizer, igual de un vector Ah, viral, porque sacan el... no es Doc, de vector viral. AstraZeneca, Vamos, si no no sé, me equivoco, la AstraZeneca es de vector viral. AstraZeneca sí es un vector viral. Ajá, y esa sí hay aquí en Ecuador. Así es, AstraZeneca es de vector viral. ¿Qué virus del vector viral? Es de adenovirus, Doc. Adenovirus del que infecta aquí. A los, bueno, ya sus compañeros seguramente, espero que hayan preparado eso que les dije. Continúo.
Continúa Nicole. ¿O quién va a hablar? Yo respondo. Bueno, vamos a empezar a ver lo que son las... Te ves solo la frente. sí. Ahí está viendo. No sé, deberías verte tú también como estás en la pantalla. Más abajo. O sea, yo sí me veo bien. Bueno, vamos a empezar hablando de las características de lo que son la protección de la protección inducida por vacunas. Aquí, en general, vamos a hablar de lo que son dos términos en particular, lo que es la memoria inmunológica y la inmunidad en grupo, que son conceptos que los vamos a extender un poquito más adelante conforme vayamos viendo la exposición. Pero en sí, como ya sabemos, se han desarrollado gran cantidad de vacunas durante los últimos tiempos para proporcionar una protección directa para ciertos patógenos. Esta respuesta está dada tanto por linfocitos B y por linfocitos T, como ya explicaba mi compañera anteriormente. Cámbiala, por favor. Cámbiala, por favor. Ya. Antes de iniciar, el primer término que les quiero preguntar es, ¿qué entienden ustedes por memoria inmune o memoria inmunológica? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver. Colaboren con... Por ya tú hablaste, Marcos, de otra persona. Ariana. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Bueno, lo que yo entiendo por memoria inmune en sí es cuando cuando nuestro sistema inmune como reconoce a un antígeno y que con el que ya estuvo previamente contacto, y de esta manera pues va a dar una respuesta que sea eficaz de manera rápida. Exactamente. Ahora bien, para poder ejemplificar esto de la memoria inmune, lo voy a hacer mediante tres gráficos. Primero, el primero que pueden ver en su pantalla, en su parte derecha, nos hace referencia a que al encontrarse con un patógeno, el sistema inmunitario de un individuo que está vacunado, como pueden observar, contra un patógeno específico, es capaz de generar una respuesta inmunitaria de manera rápida y también sólida. Se ha demostrado también que la memoria inmunitaria es suficiente para la protección contra los patógenos, siempre y cuando, como pueden observar aquí, el periodo de incubación sea lo suficientemente largo como para que se desarrolle una nueva respuesta inmunitaria. Aquí podemos dar un ejemplo, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, que tiene un periodo de incubación de 6 semanas hasta 6 meses, de un periodo de incubación de 6 semanas a 6 meses. Cámbiala, por favor. En este ejemplo, en cambio, podemos ver que, por el contrario, se cree que la memoria inmunitaria puede no ser suficiente para las protecciones contra cierto tipo de infecciones que son rápidamente invasivas y que pueden causar una enfermedad dentro de horas o días posteriores, o sea, de manera rápida. Por ejemplo, existe evidencia, como podemos ver, de la hemófilos influenza de tipo B o también de la infección meningocócica tipo C, en donde las personas con memoria inmunitaria inducida por la vacuna aún pueden desarrollar la enfermedad una vez que sus niveles de anticuerpos hayan disminuido. La disminución de los niveles de anticuerpos varía por algunos factores. En primer lugar, la edad. En segundo lugar, la naturaleza del antígeno. Y en tercer lugar, hablamos del número de dosis de refuerzo administradas. Ahora bien, para que la memoria inmunitaria pueda proteger contra un futuro encuentro con patógenos depende, en primer lugar, del periodo de incubación. Como vimos en el gráfico anterior, con un periodo de incubación más largo, la respuesta inmune de memoria va a ser mucho mejor al momento de volverse a encontrar con el patógeno. En cambio, para que la respuesta de la memoria inmunitaria falle, hablamos cuando hay periodos de incubación cortos, en el que los síntomas aparecen demasiado rápidos y el cuerpo no genera demasiados anticuerpos como para poder defenderse ante este patógeno. ¿Y cuál es la solución que se propone ante esto? Son las dosis de refuerzo de la vacuna durante la infancia, por lo general. O también podemos dar un ejemplo, por ejemplo, en la del COVID, que hasta ahorita van 3 refuerzos que se están dando, o sea, 3 dosis.
todo esto en un intento de mantener los niveles de anticuerpos por encima del umbral, como podemos observar en su imagen. Ahora bien, a todo esto hay una excepción. Cámbiala, por favor. Ya, y es el gráfico que podemos observar, ya que aquí habla de una protección de por vida. En pocas palabras, en este tipo de vacunas solo se necesita una sola dosis para poder generar anticuerpos toda la vida. Aquí no se hace, aquí no tiene que ver tanto lo que es el periodo de incubación, ni tampoco lo que son las dosis de refuerzo, sino que, como les repito, y valga la redundancia, con una sola dosis se genera anticuerpos durante toda la vida. Aquí un ejemplo claro que podemos dar es con el virus de la fiebre amarilla. Cámbiala, por favor. A ver, esto que pusieron está muy interesante. Recuerden para entender cuando sepan, porque sí, muchas veces esto quita la interrogante, lo que expuso su compañero, de por qué unas vacunas necesitan 1, 2, 3 dosis refuerzo al año y otras te ponen una sola vez en la vida y no es necesario. Ya, entonces es muy interesante. En cierto modo, ¿por qué crees que es importante esto del tiempo de incubación? Porque las que tienen un periodo de incubación más largo sí te permite tener, por así decirlo, clones de linfocitos B que producirán anticuerpos o linfocitos T que actuarán, y porque en las que es muy corto no se produce esto? ¿Por qué sucede esto? Explícame, Isaac. Bueno, doctor, lo que yo supe leer es que mientras más largo sea el periodo de incubación entre la exposición al patógeno y el inicio de los síntomas para permitir más o menos un periodo de 3 a 4 días necesarios, más o menos esto va a dar un periodo de 3 a 4 días necesarios para que las células B, en este caso, de memoria generen títulos por encima del umbral para poder generar una protección, cosa que no sucede en el segundo ejemplo que le puse de la... Ya nos explicaste, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué inmunológicamente pasa eso? Eso tiene una razón, una explicación. ¿Alguien más del grupo el por qué? ¿Mm? ¿Quién quiere opinar, dar una opinión acerca de lo que estoy preguntando? Basado en su conocimiento de inmunología que ya tuvieron ya hace algún tiempo, pero en inmunología básica se habló de la activación de los linfocitos. Normalmente, pásale al gráfico A. Ya, entonces, en una persona que... esto es tiempo, ¿no es cierto? O sea, porque toda una respuesta inmune adaptativa, para que sea efectiva, necesitas tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo en que los linfocitos reconozcan a sus antígenos. Normalmente ya sean unos linfocitos T vírgenes que en la primera vez van a reconocen el antígeno a través de la exposición del antígeno de la vacuna, generarán unas primeras células de memoria que van a actuar, ¿no es cierto? Si es que en una infección o ya se pone en contacto esa célula de memoria con el virus y tiene más tiempo como para reconocerle, es decir, este periodo de incubación le va a permitir incluso antes de que el virus empiece a propagarse, reconocerlo, va a ser más fácil que en este tiempo prolongado esa célula de memoria reconozca el antígeno y empiece a proliferar, a multiplicarse, se generen clones de linfocitos B específicos y produzcan los anticuerpos para contrarrestar la infección. Ahora, pasa al segundo gráfico. Si por así decirlo, el periodo de incubación, como ustedes ven aquí, es mucho más cortito, ¿no es cierto?
va a tener menos tiempo esa célula de memoria en poder hacer los procesos para activarse, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque a veces con una sola dosis todavía no tiene una capacidad suficiente de reconocimiento de estos antígenos. Cuando nosotros hablamos en inmunología del cuarto semestre, hablábamos de dos procesos en relación a la producción de anticuerpos. El uno era el cambio de isotipo, que era precisamente a raíz de las siguientes infecciones se cambiaban los tipos de anticuerpos que te podían reconocer, en este caso los antígenos, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G o la E, dependiendo de lo que sea, ¿no es cierto? Y había otra cosa que se llamaba la maduración de la afinidad, que era que cada vez que se exponía nuevamente al antígeno se producían mutaciones en el sitio de reconocimiento de los antígenos que permitía reconocer mucho más fácil algo. Y necesitabas, ahí hablábamos se llamaba la constante de disociación de ¿cómo es? Se me fue el término. De la constante de disociación de la afinidad, es decir, que necesitas una menor cantidad de antígeno para que esos anticuerpos puedan reconocer, ¿ya? Entonces, cuando hay estas infecciones que son muy rápidas, que no dan tiempo como para que con una sola dosis se reconozca, tú necesitas asegurarte estos procesos, ¿no es cierto? Que hay una maduración de la afinidad, donde tengas células de memoria que son muy, muy rápidas en reconocer algo a través de sus receptores y por ende van a actuar más rápido, ¿sí? Entonces es por eso que necesitan fortalecer el entrenamiento de estas células de memoria con otras dosis. Y por eso a nivel del coronavirus igual se ha visto esto, es decir, se dan más dosis con el objetivo de que esos clones de linfocitos B que reconocen en este caso, por ejemplo, el Haemophilus influenzae, al tener más contacto van a producir sobre todo maduración de la afinidad y es más fácil luego la producción de anticuerpos y la reacción de estas células de memoria. Continúe. Pásale, por favor. Ya, ahora hablando de la inmunidad colectiva, aunque la protección directa de las personas a través de la vacunación ha sido el centro mayor para la parte del desarrollo de vacunas, hay un componente... Otra vez y no habla todavía Isaac o le tocaría a Jocelyn. Tú ya hablaste. Ya, Doc. Entonces seguimos con la inmunidad colectiva, que nos dice que, o sea, la protección directa de las personas a través de la vacunación ha sido importante para el desarrollo de las vacunas y es evidente que un componente adicional clave de la protección inducida por la vacuna es la inmunidad colectiva o de rebaño. Las vacunas no pueden proteger directamente a todos los individuos de una población, ya que algunos individuos no están vacunados por diversas razones y otros no desarrollan una respuesta inmunitaria a pesar de la vacunación. Es por esto que si se vacunan suficientes individuos en una población y si la vacunación previene no solo el desarrollo de la enfermedad, sino también la infección misma, la transmisión del patógeno puede interrumpirse y la incidencia de la enfermedad puede disminuir aún más. Entonces, ahora explicándoles en esta imagen, en la parte inferior izquierda, la persona de color rojo es la enferma, la de azul la susceptible y la de amarillo la vacunada. Entonces, en el primer escenario, que es sin vacunación, la infección pasa de los individuos con la enfermedad a los individuos susceptibles y se propaga por toda la población. En el segundo escenario es la cobertura de vacunas por debajo del umbral para la protección colectiva. Entonces, la infección aún puede pasar a individuos susceptibles y propagarse a toda la población, a excepción de aquellos que están vacunados. Y por último, en el tercer escenario, la cobertura de vacunas por encima del umbral para protección colectiva. Aquí la infección
no puede propagarse en la población y los individuos susceptibles están protegidos indirectamente por los individuos vacunados. Entonces eso es importante saber, no solo se protege el que está vacunado, sino ayudas a que no se disemine la infección en la persona o que no se infecte el que no está vacunado, ¿ya? El susceptible en este caso. Eso es lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, ¿cierto? Tan hablada en estos tiempos de COVID y demás. Específicamente el tercer gráfico, el último, sería lo que sería la inmunidad de rebaño. Si ven, no están vacunados los de azul, pero están protegidos porque el resto sí está vacunado. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es decir, estos de azul estarían potencialmente susceptibles de la infección, pero como la mayoría está protegida, no le va a dar. Pasa, por favor. Continúen. Ya, el esquema de vacunación. Ya, en cuanto al esquema de vacunación, tenemos en menores de 1 año la primera vacuna, que es la BCG. Esta se coloca para o previene enfermedades como la meningitis tuberculosa y tuberculosis pulmonar diseminada. La dosis va a ser única, de preferencia dentro de las 24 horas de nacidos. Luego tenemos la hepatitis B pediátrica 0, que va a prevenir lo que es la hepatitis B por transmisión vertical. Y esta es una dosis al recién nacido. Luego el rotavirus, que previene la enfermedad de diarreica aguda por rotavirus. La primera dosis es a los 2 meses de edad y la segunda dosis es a los 4 meses de edad. Tenemos la vacuna inactivada de polio, que previene la poliomielitis. La primera dosis se la coloca a los 2 meses de edad y la segunda dosis a los 4 meses de edad. Luego está la pentavalente, que previene lo que es la difteria, la tosferina, tétanos, hepatitis B, neumonías y meningitis por Haemophilus influenzae de tipo B. La primera dosis de esta se la coloca a los 2 meses de edad, la segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis a los 6 meses de edad. Luego la vacuna neumococo conjugado, que va a prevenir lo que son neumonías, meningitis, otitis por Streptococcus pneumoniae. Esta se coloca la primera dosis a los 2 meses de edad, la segunda dosis a los 4 meses de edad y la tercera dosis a los 6 meses de edad. La influenza pediátrica, que previene lo que es la influenza. La primera dosis es de 6 a los 11 meses de edad. Pásale, por favor. ¿Y los refuerzos? Regrésale, por favor. Refuerzos. Ya. A los 12 a 23 meses se da de la DPT, que es la difteria, tosferina y tétanos. El primer refuerzo es con DTP es al año. Luego tenemos la de sarampión, rubiola y paratiroiditis, que la primera dosis es a los 12 meses de edad. La segunda es... No es paratiroiditis. Parotiditis, ¿qué enfermedad es? Paratiroiditis, de paperas, doctor. Las paperas, porque paratiroiditis no sé qué enfermedad es. Ya. La segunda dosis es a los 18 meses de edad. Ya. Luego tenemos de la fiebre amarilla, que es dosis única a los 12 meses de edad. La varicela, que la dosis única igual es a los 15 meses de edad. La influenza pediátrica, que es la primera dosis entre los 12 y 23 meses de edad. Luego está la influenza pediátrica, igual, pero esta también es la primera dosis entre los 24 y 35 meses de edad y la otra es a los 36 y 59 meses de edad. Ya, pásale, por favor. 5 años. No, 5 años. Sí, perdón.
¿Por Es qué que no pasa si todavía no está el esquema completo? Sí, a los 5 y 15 años de edad, igual tenemos la DPT a los 5 años, que es de la difteria, tétanos y tosferina, que es la quinta dosis con toxoide diftérico, pertusis y tétanos. La segunda dosis de refuerzo es hasta los 5 años, 11 meses. Ya, luego tenemos la HPV, que es cáncer cérvico-uterino por virus de papiloma humano. La primera dosis es el primer contacto niñas de 9 años. La segunda dosis es a los 6 meses de la primera dosis. El DT, que es a los 15 años de edad, que es difteria y tétanos. La sexta dosis es a los 15 años de edad. La tercera dosis con pentavalente, y que son 4 dosis o primer refuerzo con DPT. Ya, luego tenemos lo que es igual la DT, que es difteria y tétanos en mujeres de edad fértil, embarazadas y en hombres. Pásale. Ya. Esto era lo que estaba explicando. A ver, adolescentes hay que poner el refuerzo del toxoide tetánico. Sí, Se ponen embarazadas. Hepatitis B se pone en personal de salud, trabajadoras sexuales, presos. En viajeros, ¿qué se pone? La fiebre amarilla, una sola vez, y la SR, ¿qué es? Sarampión y rubiola, ¿no es cierto? Y bueno, la influenza, que en adultos se pone una vez al año normalmente como política. Ya está. Ese es el esquema ecuatoriano, ¿cierto? Sí, doc. Hay que tener en cuenta que ese es el que nosotros ponemos, pero por ejemplo en otros países se pone la vacuna del meningococo, por ejemplo, y hay otras. En el ecuatoriano no sé si estaba la varicela dentro de la política nacional de salud. Hepatitis A tampoco no está aquí, por ejemplo. Regresarle al anterior. No tenemos dentro de nuestro esquema nacional la hepatitis A, pero hay vacunas para prevenir la hepatitis A que es endémica en nuestra zona, pero no está en la vacunación, y en otros lugares sí se ponen más vacunas, por así decirlo, pero este es el esquema que tiene nuestro ministerio. Continúe. Pásale. Ya. Continuamos con las vías de administración. No sé si alguien me puede ayudar o sabe cuál es la vía de administración más frecuente y cuáles son los sitios más usados para la vacunación. Qué fácil, nadie sabe. Quiero Vidia. ¿Qué pasó? Se arrepintió. ¿Se me escucha? Sí, doc. Así, sí. Sí, ya. Perdón, no sé por qué no se encendió el micrófono. Les decía que la vía de administración más frecuente era la intramuscular. En cambio, el sitio más usado para la vacunación, en cambio, era ya la región deltoide. Eso. Ya. Entonces, tenemos lo que es parenteral, que es la intradérmica, que consiste en inocular el producto justo debajo de la parte más superficial de la piel, que es la epidermis. Es una vía poco frecuente y solo está indicada para la administración de la vacuna BCG y se aplica en un ángulo de 15 grados con respecto a la piel sin llegar al tejido adiposo.
Luego tenemos la subcutánea, que se aplica en un ángulo de 45 grados con respecto a la piel, o 90 grados cuando se usan agujas especiales para llegar al tejido muscular. Esta es la más utilizada para la vacuna triple viral, varicela o sarampión. Y la administración subcutánea de vacunas en lactantes e infantes se da en el brazo, en la región deltoidea. Luego tenemos la intramuscular, que se aplica en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel hasta llegar al tejido muscular profundo. Es la técnica más frecuente. Dale clic, por favor. Ya, las zonas de elección son el tercio medio del vasto externo en niños pequeños y el deltoides en niños mayores y adultos. Tenemos lo que es la enteral, que es la oral. Cuando la presentación es monodosis, se administra directamente en la boca, y si es multidosis, se administra con una cuchara de un solo uso. Pásale, por favor. Ya, ahora tenemos los componentes de la vacuna. Primero tenemos lo que es el antígeno, que son los componentes derivados de la estructura de los virus o bacterias, que son reconocidos por el sistema inmuno como extraños y desencadenan una respuesta inmune de protección. Luego tenemos los estabilizadores, que estos contribuyen a mantener la efectividad de la vacuna durante su almacenamiento, ya que mantienen la estabilidad, y si esta se pierde, puede causar una disminución de la antigenicidad y disminución de la efectividad en las vacunas basadas en antígenos atenuados. Los factores que afectan la estabilidad son el pH y la temperatura. Ya, otra pregunta, tal vez alguien ha escuchado o sabe qué es un adyuvante. ¿Nadie? Rodi Pesante. Adriana. Sí, un adyuvante es como un componente que se le pone a las vacunas para ayudar a que ejerza su función, para que ejerza mejor la función de crear la inmunogenicidad. Eso está bien fácil, ¿no es cierto? Dice, potencia la acción del antígeno para generar protección. Qué fácil la pregunta. Pero la pregunta sería, ¿qué función inmunológica hace un adyuvante para generar mayor respuesta en la vacuna? Ahí sí les quiero ver. Inmunológicamente, un adyuvante, ¿qué hace en la vacuna? ¿A quién estimula? ¿A quién activa? Doctor, ¿me escucha? Francisco. Doc, bueno, esto me parece que lo vimos en cuarto, y era sobre todo que inducían la expresión de coestimuladores en las células presentadoras de antígenos. Muy bien, perfecto. Un adyuvante estimula a las células dendríticas o a los macrófagos para que produzcan moléculas coestimuladoras que les ayuden a activar a los linfocitos T principalmente. Muy bien. Anótenle esa participación a Francisco, representantes. Ese sí es un punto ganado. Continúen. Ya, luego tenemos a los antibióticos, que se utilizan en pequeñas cantidades, trazas, y son usados durante la fabricación de las vacunas para evitar la contaminación bacteriana de las células de cultivo de tejidos en donde crecen los virus. Y por último tenemos los preservantes, que son añadidos para prevenir el crecimiento bacteriano y fúngico, principalmente en los viales multidosis. E incluyen una gran cantidad de sustancias, entre ellas lo que es el timerosal y el formaldehído. Pásale, por favor. Ya, en el mecanismo de acción de los adyuvantes, esto según su clasificación funcional. Los adyuvantes actúan de diferente manera. En la estimulación de la señal 1, este se basa en el concepto de que la estimulación linfocítica depende de las presentaciones antígenas en los ganglios linfáticos regionales por medio de las células presentadoras de antígeno, fundamentalmente las células dendríticas.
Los ayudantes que tienen un efecto de depósito y que garantizan una lenta y prolongada liberación de antígenos y que además reclutan a las células presentadoras de antígenos en el sitio de inoculación, como por ejemplo las sales de aluminio. Ya, en la estimulación de la señal 2, aquí la señal 2 de activación quiere la liberación de citocinas en forma soluble o de moléculas coestimuladoras de membrana en las células presentadoras de antígeno para potenciar la estimulación de la respuesta inmune específica. Para esto se requiere una activación previa de las células presentadoras de antígeno, la cual puede efectuarse por dos vías no excluyentes. La primera es la señal 0, que consiste en el reconocimiento de estructuras moleculares específicas presentes en los antígenos patógenos, denominados los PAM, que son el patrón molecular asociado a patógenos. Ya, los cuales se unen al receptor de reconocimiento de patrones moleculares, denominados receptores de reconocimiento de patrones. Especialmente los Toll-like receptor ubicados en la membrana celular o en los endosomas, o también los Not-like receptors ubicados en el citosol. Esto se conoce como modelo de lo propio y de lo extraño, por medio del cual varios ayudantes, como los lipopolisacáridos de bacterias gram negativas y su derivado como el monofosforil lípido A, o lo que contienen secuencias no metiladas de ADN bacteriano, entre otros, van a estimular las células de la inmunidad innata. El otro es a través de las moléculas endógenas denominadas señales de peligro, que se liberan cuando hay necrosis celular. Es el conocido modelo de peligro o del daño, el cual plantea que para que haya estimulación inmune debe existir un daño celular. Y por último está la estimulación de la señal 3, que las células de la inmunidad innata activadas son capaces a su vez de activar a los linfocitos C-cooperadores inactivados, polarizando la respuesta inmune hacia un patrón de linfocitos T-cooperadores 1, 2, 9, 17 y 22, determinado por el perfil de citocinas que liberen y otros factores. Ya, pásale por favor. Ya, aquí tenemos los ayudantes con registro sanitario para uso en vacunas humanas profilácticas. El primero es el compuesto de aluminio, en el cual su mecanismo de acción depende fundamentalmente de efectos de depósito y de un efecto citolítico en el sitio de inoculación, con liberación de moléculas endógenas como el ácido úrico y ADN que estimulan al inflasoma NALP3 como una vía importante en su acción ayudante. A pesar de considerarse poco tóxico, este ayudante produce inflamación local que puede llevar a la formación de granulomas. En la actualidad, la polarización que induce hacia los linfocitos T-cooperadores 2 lo hace poco efectivo para muchas vacunas de la nueva generación. Ya. Luego tenemos el MF59, que este ayudante en cambio interactúa con las células presentadoras de antígeno en el sitio de inoculación y participa en el traslado de los antígenos hacia los linfonodos regionales. Así va a aumentar la eficiencia de la presentación antigénica y va a estimular una respuesta inmune significativa mediada por los anticuerpos. Ya, este ayudante pertenece a la firma Novartis y se utiliza en las vacunas contra la influencia H5N1 y la H5N3, con lo que se ha logrado una mayor protección a las personas de edad avanzada. Luego tenemos el monofosforil lípido A, que se extrae de los lipopolisacáridos de Salmonella minnesota, mantiene las propiedades inmunoestimulantes del lipopolisacárido sin su toxicidad característica. Luego está el sistema ayudante 04, que es un ayudante
acuoso, que contiene una combinación de dos ayudantes, que es el MPL y las sales de aluminio. Este se utiliza para la vacuna Cervarix contra el papilomavirus humano y en la Fendrix contra el virus de la hepatitis B. Pásale, por favor. Ya, luego tenemos el sistema ayudante 03, que es un nuevo ayudante tipo emulsión, aceite en agua. Esto está empleado en la vacuna Pandemrix contra el virus de la influencia H1N1 y contra la influencia H5N1. Luego están los virosomas, que actualmente se utilizan en la vacuna contra el virus de la hepatitis A y contra la influenza. Y por último tenemos al fosfato de calcio, que se utiliza para la vacuna triple bacteriana de difteria, tosferina y tétanos. Pásale, por favor. Ya, los factores que afectan a la protección de la vacuna. Ya, el nivel de protección que brinda la vacunación se ve afectado por muchos factores genéticos y ambientales, incluidos lo que es la edad, los niveles de anticuerpos maternos, la exposición previa al antígeno, el programa de vacunación y las dosis de la vacuna. Aunque la mayoría de estos factores no se pueden modificar fácilmente, la edad de la vacunación y el calendario de vacunación son factores importantes y claves en la planificación de los programas de inmunización. Y la dosis de la vacunación se establece durante el desarrollo clínico temprano con base en la seguridad e inmunogenicidad óptimas. En cuanto al calendario de vacunación, para la mayoría de las vacunas que se usan en el primer año de vida, se administran de 3 a 4 dosis a los 12 meses de edad. Convencionalmente, en las vacunas, las dosis de cebado son todas aquellas que se administran antes de los 6 meses de edad, y las dosis de refuerzo se administran a los 9 y 12 meses de edad. Ya. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la edad de la vacunación, la carga más alta y la mortalidad por enfermedades infecciosas ocurren en los primeros 5 años de vida, siendo los lactantes más pequeños los afectados. Por esta razón, los programas de inmunización se han centrado en gran medida en este grupo de edad, donde existe el mayor beneficio de la protección inducida por la vacuna. No se comprende completamente por qué las respuestas inmunitarias a las vacunas no son tan sólidas en la primera infancia como lo son en los niños mayores. Un factor que está cada vez más estudiado y documentado es la interferencia de los anticuerpos maternos adquiridos en el útero a través de la placenta, que estos podrían reducir la disponibilidad de antígenos, reducir la replicación viral y también regular las células B. Sin embargo, también hay evidencias de que existe un aumento fisiológico dependiente de la edad en las respuestas de anticuerpos en la infancia. Además, los niños, los nichos de la médula ósea para apoyar a las células B son limitados en la infancia, lo que podría explicar las respuestas inmunitarias de corta duración que se documentan en el primer año de vida. Por ejemplo, después de la inmunización con 2 dosis de la vacuna meningocócica del grupo C capsular en la infancia, solo el 41% de los lactantes todavía tenían los niveles protectores de anticuerpos en el momento de la dosis de refuerzo administrada 7 meses después. Ya, en el caso de los antígenos independientes de las células T, en otras palabras, los polisacáridos simples, las bacterias que causan la fiebre tifoidea, los meningococos y los neumococos, datos indican que las respuestas de los anticuerpos van a depender del desarrollo de la zona marginal del vaso, que se requiere para la maduración de las células B en la zona marginal, y esto no ocurre hasta alrededor de los 18 meses de edad en los bebés humanos. Pásale, por favor.
Ya, aquí tenemos lo que son las vacunas de polisacáridos simples que no inducen células B de memoria. E incluso en adultos brindan protección durante solo 2 a 3 años. Para esto, antes de entrar en esto, la respuesta o una pregunta para el grupo, la respuesta humoral, ¿qué tipos de respuesta humorales tenemos? Hablando de anticuerpos. ¿Qué tipos de respuesta humoral tenemos? ¿No recuerdan inmuno de cuarto? ¿Alguien del público? La respuesta humoral en función del tipo de antígenos y la estimulación por linfocitos T, ¿cómo se divide? Porque va en relación a esto. Teníamos una respuesta humoral T dependiente y una respuesta humoral T independiente. La respuesta humoral T dependiente era aquella que iba a estar dada por los linfocitos B foliculares de los folículos y se daba en respuesta a antígenos proteicos, iguales que lo que reconocían los linfocitos T. Y la respuesta humoral T independiente era la que se iba a dar en respuesta a antígenos no proteicos, como lo que dice ahí, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, que podían ser reconocidos por linfocitos B, y generar anticuerpos, pero por linfocitos B que estaban ubicados en otras zonas, donde decían antes en la zona marginal del vaso, o los linfocitos B1 que se encontraban en peritoneo, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, y con esa, normalmente las respuestas humorales, antígenos proteicos o peptídicos, normalmente son las deficientes. Las que cuando reconoces un antígeno es mucho más fácil generar una respuesta, ¿ya? Entonces, ahora sí viene, según esto, la generación de vacunas en este caso, de polisacáridos y luego de una vacuna conjugada de polisacárido con proteínas. ¿Qué es esto? Ahora sí explico un poco para ponernos en contexto y entender lo que quieres explicar. Ya, las vacunas de polisacáridos simples no inducen células B de memoria e incluso en adultos brindan la protección durante solo de 2 a 3 años con protección que resulta de los anticuerpos producidos por las células plasmáticas derivadas de las células B de la zona marginal. Sin embargo, la conversión de vacunas de polisacáridos simples en vacunas conjugadas de proteína polisacárido dependiente de células T que son inmunogénicas a partir de los 2 meses de edad e inducen la memoria inmunitaria. Esto ha transformado la prevención de enfermedades causadas por bacterias encapsuladas, como los neumococos, los meningococos. En el pasado, estos son los patógenos bacterianos invasivos más importantes de la infancia que causan la mayoría de los casos de meningitis infantil y de la neumonía bacteriana. Ya. En sí, las vacunas de polisacáridos van a inducir lo que son las células plasmáticas productoras de anticuerpos al entrecruzar el receptor de los linfocitos B. Sin embargo, no se produce la maduración de la afinidad de la respuesta de anticuerpos ni la inducción de las células B de memoria. Y en cambio, las vacunas de conjugado de proteína y polisacárido pueden involucrar a las células T que reconocen la proteína transportador, así como a las células B que reconocen el polisacárido. Y las células T brindan ayuda a las células B, lo que lleva a una maduración por afinidad y la producción de células plasmáticas y células B de memoria. Esto es conjugado, o sea, ¿qué es una vacuna conjugada? Para que se entienda de mejor forma. O sea, son aquellas que van a tener tanto a las células T, que estas van a reconocer a la proteína transportadora y también a las células B, que van a reconocer en cambio al polisacárido.
un conjugado o es un apteno también? ¿Qué es un apteno? Es lo mismo, es cuando un antígeno está en una proteína transportadora, un antígeno no proteico, como ustedes ven ahí en el dibujo claramente. Es un polisacárido unido a una proteína, ¿ya? Y ahí es, por eso viene, digamos, de ahí viene ya la respuesta, que esto que les digo, que era una respuesta frente a proteínas. Entonces, lo que estaban haciendo con estas vacunas es poniendo estos antígenos polisacáridos o no proteicos una proteína para que se pueda llevar a cabo esta respuesta humoral T-dependiente, donde actúen y reconozcan también esta molécula a través de esa proteína que se añadió a ese antígeno, también lo reconozcan los linfocitos T y puede haber una coestimulación entre linfocitos B y T para que estos estimulen luego una respuesta más específica de estos linfocitos B que están reconociendo el apteno, la vacuna conjugada. Por eso se hace o se hizo este experimento para esto que les explicaba de la inmunidad T dependiente. Porque si no, fuese una inmunidad solo T independiente, porque no va a haber colaboración de los linfocitos T y obviamente los anticuerpos y demás que se producen son menos específicos. Como no han estudiado bien inmuno en cuarto, ya no se acuerdan y por eso no saben explicar bien. Continuemos. Pásale, por favor. Ya tenemos los efectos secundarios de las vacunas. Pásale. Ya, los efectos secundarios de muchas vacunas incluyen lo que es el dolor en el lugar de la inyección, el enrojecimiento, el hinchazón y algunos síntomas sistémicos como fiebre, malestar general y dolor de cabeza. Todos estos efectos secundarios que ocurren en los primeros 1 o 2 días posteriores a la vacunación reflejan lo que es la respuesta inmunitaria e inflamatoria que conducen al desarrollo exitoso de la protección inducida por la vacuna. Aproximadamente 6 días después de la vacunación contra sarampión, las paperas y la rubiola, alrededor del 10% de los bebés de 12 meses desarrollan una viremia leve que puede provocar fiebre y erupción cutánea y en ocasiones convulsiones febriles. Pásale, por favor. Bueno, ahora a manera de concluir todo lo que hemos aprendido, vamos a hablar específicamente del desarrollo de las vacunas contra el COVID. Y de manera general, hablamos que la idea de una vacuna, como ya se lo dijo y se ha repetido, es la de fomentar de manera segura el desarrollo de una respuesta inmune frente a un determinado patógeno, en este caso el SARS-CoV-2. Y en relación a esto mismo, las vacunas que se han desarrollado frente a este microorganismo tienen como objetivo principal el generar una respuesta inmune de memoria frente a la proteína Spike que le podemos ver a su derecha del SARS-CoV-2, ya que esta tiene dos funciones específicas, especiales. La primera es que interviene en el ciclo infectivo del virus y la segunda es que presenta una alta inmunogenicidad. Y por eso se han desarrollado hasta este punto 4 tipos de vacunas, en este caso las que se basan en virus inactivados, las de vectores virales, las de subunidades proteicas y la de los ácidos nucleicos, que ya vamos a ver. Cámbiala, por favor. En primer lugar tenemos la de los virus inactivados y con un pequeño recorrido así rapidísimo, este tipo de vacunas, como ya se dijo, se basan en inactivar el virus causante. Y aquí tenemos lo que son 3 ejemplos. En primer lugar, la CoronaVac, que también conocida como la SARS-CoV-2 vaccine, desarrollada por Sinovac. Esta vacuna se obtiene de la incubación del SARS-CoV-2 de la cepa CN02 en células de Vero y tras la incubación se purifica el virus y se inactiva con beta-propiolactona para posteriormente volver a purificarlo y añadirle hidróxido de aluminio que actúa como un adyuvante. Esta vacuna, como dato adicional, fue aprobada por el gobierno chino y incluso se la puso aquí en Ecuador para usos de emergencia, por ejemplo, en China. La segunda tenemos la CoV, también conocida como Inactivate SARS-CoV-2 Vaccine, que es desarrollada por la Sinopharm
al igual que la anterior, tiene el mismo proceso de inactivación, solo que aquí se utiliza una nueva cepa, que es la HB02, y los efectos adversos más comunes en esta son el dolor en la zona de inyección y fiebre. Y por último, también tenemos, en lo que respecta a a las vacunas basadas en virus activados, tenemos la BBV-152, también conocida como Covaxin, desarrollada por la Bharat Biotech de la India. Esta vacuna, la cepa utilizada, es la de la NIF 2020-770. Y la vacuna lleva como adyuvante moléculas de lo que son los imidazoquilonas. Cámbiala, por favor. Luego tenemos las vacunas basadas en vectores virales. Asimismo, para recordarles, se consigue este tipo de vacunas mediante la edición génica, y aquí tenemos lo que son, como primer candidato, la CHAD 0X-NCoV-19, también conocida como la AZD12222, producida por la AstraZeneca y la Universidad de Oxford. En esta vacuna, el vector viral es un adenovirus conocido como el CHAD 0X1 de chimpancé. Atendiendo a las eficacias aportadas, se puede observar variaciones entre los diferentes grupos de estudio en este caso. Y en general, cuando se estudió esta vacuna, se pudo verificar que tuvo un 70.4% de eficacia protectora tras 2 dosis. Y los efectos adversos más comunes en esta, el que destacaba era una fiebre superior mayor a 40 grados centígrados. Luego tenemos... AstraZeneca. ¿Perdón? ¿Quién se ha puesto la vacuna de AstraZeneca, la Chadox 1? Yo mismo. ¿Les dio fiebre? Sí. ¿Les sacó el aire? Sí, sudando. A mí 2 días me dejó clavado ahí esa vacuna. Fue la tercera que me pusieron de refuerzo. Y precisamente, grupo, ¿por qué da síntomas? A diferencia de, por ejemplo, la Sinovac. ¿Quién se puso la Sinovac? Yo me puse la Sinovac, por ejemplo. La Coronavac sería, ¿no es cierto? Esa no me dio ni un solo síntoma. ¿Por qué esta sí te da síntomas y la otra no? Más que todo, tal vez por el proceso en la que se obtiene, ya que la anterior es a través de virus inactivados y esta es a través de vectores virales, ¿no? Es de un vector viral, pero ¿cuál es la diferencia? O sea que en la primera, al ser de virus inactivado, o sea, hace que sea incapaz de provocar en sí la enfermedad, ¿no? Claro. ¿Y en la otra? En cambio, como es de vectores virales, simplemente aquí es como le dije, una edición génica. En este caso o sea, por este sentido de que no se inactiva el virus, simplemente se le como que edita genéticamente eso para que produzca la sintomatología, pero que no cause mucho daño, ¿no? Es el virus. O sea, la adenovirus que ponen es un virus aparentemente inocuo que no da gravedad, pero está el virus. Y obviamente tiene ahí como escondido ahí partes del COVID en su interior, pero es un virus y obviamente el cuerpo reacciona, ¿no? Se te empiezan los mecanismos de inmunidad innata a defenderte, produces fiebre porque el cuerpo reconoció un virus y actúa nada más. Entonces, por eso es muy frecuente que está en muchas personas de síntomas. Continúa. Ya, como segundo ejemplo tenemos la AD5-NCoV, también conocida como la Recombinant Novel Coronavirus Vaccine, que el vector adenoviral es del serotipo 5 y los efectos adversos locales tenemos dolor en la zona de inyección y los sistémicos, cansancio, fiebre y dolor de cabeza. Cámbiala, por favor. Luego tenemos la Sputnik 5, que es fabricada o también conocida como GAM COVID-Vac, Adenovirus, producida en Rusia. La vacuna tiene como efecto adverso más común, podemos ver lo que son dolor en el sitio de inyección, cefalea, astenia y síntomas febriles como son sudoración, fiebre y escalofríos. La eficacia protectora de la vacuna frente al COVID-19 moderado fue del 91% y para el COVID severo fue del 100%.
Luego tenemos la AD26CoV2S, que se compone de un vector viral, adenoviral no replicante del serotipo 26, y los efectos adversos locales más comunes son, como las anteriores, dolor en el sitio de inyección, y como efectos adversos sistémicos son el cansancio, dolor de la cabeza, mialgia y fiebre. Y la eficacia. Las de vector vírico, como ustedes vieron, sería la de AstraZeneca, la Sputnik, que es la rusa, la Johnson Johnson, no sé qué es esta, dan síntomas. O sea, es más frecuente que se produzcan síntomas o efectos secundarios por el tipo de composición que tiene. Siguiente, vamos con las que nos faltan. Cámbiale, por favor. Luego tenemos las vacunas basadas en subunidades proteicas. Aquí tenemos dos ejemplos que son la NBX-CoV B2373, perdón, que se obtiene a partir de un sistema de expresión en células de insecto y cuyos efectos adversos normalmente solo son el dolor en la zona de inyección. Se vio que tuvo una eficacia protectora del 89.3% y la siguiente es la ZF2001, que no contiene la proteína S entera, sino que presenta un dímero de RBD. A su vez, el adyuvante que se utiliza es del hidróxido de aluminio y los efectos adversos, al igual que el anterior, son dolor en la zona de inyección y esta también produce fiebre. ¿Perdón? ¿Quién produjo? La primera, por ejemplo, se produjo por la Novavax en Estados Unidos, la NBX-CoV B2373, y la segunda es producida en China. Ya, entonces esta es la parte proteica del virus, ¿no es cierto? Estructuralmente. No todo el virus, sino una parte, por así decirlo, de las proteínas que puede contener, en este caso, el spike. Y pasemos a las últimas. Cámbiala, por favor. Ya. Y por último tenemos las vacunas basadas en ácidos nucleicos. En la primera tenemos la mRNA-2373, que contiene ARN mensajero codificante de la proteína S, y cuyos efectos adversos locales normalmente son dolor en la inyección, y se ha visto que tiene una eficacia del 93.6 al 95.2%. Luego tenemos la BNTI62B2, que contiene ARN mensajero de la misma manera de la proteína codificante S, y cuyos efectos adversos igual son dolor en el sitio de inyección, cefalea y cansancio, y tiene una eficacia del 95%. Y la última que tenemos, la CVN-CoV, que tiene nanopartículas lipídicas y el ARN mensajero de la proteína S, y cuyos efectos adversos normalmente son dolor en la zona de inyección, la cefalea y el cansancio. Cámbialo, por favor. Eso sería todo. ¿Preguntas para sus compañeros? ¿No hay preguntas? Bueno, esto es un tema que en cierto modo la parte inmunológica es lo importante que entiendan, ¿no es cierto? Cómo en cierto modo se basaron en una buena bibliografía que permitió explicar algunos conceptos que, bueno, clarificamos en cierto modo para que se entienda. Es importante saber primero la importancia de las vacunas con relación a la disminución de las enfermedades. Yo pienso que más que nunca, ¿no?, la importancia de las vacunas la hemos visto ahora en esta pandemia, ¿no es cierto? Hace ¿cuánto tiempo que no teníamos las vacunas? Hace 8 meses, 6 meses, estábamos como estábamos en los hospitales, ¿no recuerdan cómo estábamos encerrados y todo un desastre? A consecuencia de la vacunación masiva, ya aparentemente parece que estamos poco a poco y haciendo las cosas de una forma normal. Si no hubiesen las vacunas, seguramente estaríamos encerrados todavía. Entonces, más evidencia que eso con respecto a la eficacia y obviamente de las otras enfermedades que expusieron con la disminución de la incidencia, más clara no hay, ¿cierto? Creo que las vacunas, como el agua potable, es el mejor invento de salud pública que ha hecho la humanidad para prevenir infecciones. Y luego ya vienen antibióticos y cosas. Pero ustedes deben entender
el cómo funciona, y para eso es importante la base inmunológica, ¿no es cierto? En entender que se generan respuestas inmunológicas, sobre todo una respuesta primaria, secundaria, terciaria, dependiendo de el contacto que tengas con los antígenos, y generarás luego clones, linfocitos de memoria que reconocerán posteriormente a estos antígenos en exposiciones siguientes. Es importante entender igual la composición de una vacuna, entender que no es solo el antígeno que se pone, sino tiene otra composición estabilizadora o coadyuvante con respecto a esto. Depende eso de cada vacuna. Era muy largo hablar una por una, pero lo más importante es entender los tipos de vacunas en función de que pueden haber, ¿no es cierto? Las de virus atenuados o bacterias inactivadas, las vivas atenuadas, esta nueva tecnología que ha habido ahora de vectores víricos, esta nueva tecnología de ARN mensajero, de partes como tal proteicas de las vacunas. Es decir, muchas de estas son sintéticas que se hacen en laboratorio, y ya es una cosa o un amplio rango de formas que tienes como para presentar el antígeno para desarrollar las respuestas de inmunes. Y la otra cosa es entender, bueno, el esquema de vacunación es básico que sepan ustedes, tal vez lo vean más adelante cuando vean pediatría, pero es importante que desde allá ya sepan qué es lo que se pone en nuestro país, cuáles son las que necesitan dosis, que siempre son preguntas que al menos cuando sean médicos rurales van a estar ahí al tanto y tienen que saber. Con respecto a las reacciones comunes, lo hablaron bien, y lo del coronavirus, bueno, en cierto modo entender, no vamos a entrar en más detalles específicos de esto con respecto al coronavirus, pero sí es importante que sepan ustedes qué tipo de vacuna es una u otra y en qué se diferencia una u otra. Es lo básico que deberían saber al menos. Ok, entonces con eso quedamos terminado esta exposición y nos veríamos el día lunes. Ah, no, lunes. Sí, justo eso quería preguntarle, porque el lunes es feriado. Bien, pues. Doc, y otra preguntita. La revisión para los que les tocaría el día jueves, ¿puede ser el día de mañana? Sí, tratemos de que sea mañana mismo. Tengan listo el tema y me envíen la charla. Tal vez puede ser a la 1 de la tarde o usted no podría. Creo que sí podría ser más o menos a la 1. Sí, Ya. que me envíen en la mañana la exposición para revisarla antes. Ya, listo. Ok, hasta luego. Listo, Doc, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego.